viceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, a quien vamos a darle la bienvenida. Buenos días, señor Valdés, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Creo que su micrófono está apagado. No, ¿no me escuchan? No lo escucho. A ver, A creo ver, que hay está un problema solucionando el problema. con... Sí, está solucionando el problema. Bueno, le voy comentando el tema, básicamente, de la entrevista. Digamos, debido a la ola de inseguridad ciudadana, muchos están planteando aplicar lo que se conoce como el plan Bukele, ¿no? Pero el gobierno, dentro del marco de este pedido de facultades que le ha hecho al Congreso, ha dicho que ellos no tienen un plan Bukele, sino un plan Boluarte. Y el primer ministro ha explicado algunas cosas, digamos, grosso modo, de en qué consiste este plan. Primero, en términos generales, ¿qué le parece el llamado plan Boluarte al que se ha referido el primer ministro? A ver, no sé si ya me escuchan. Sí, sí, muy bien. Perfecto, perfecto, bien. Sí, estaba escuchando con atención lo que estaba mencionando el primer ministro hace un momento cuando estaban pasando Ujú. las noticias, digamos, y, y he revisado también el PPT que presentó el primer ministro en el Congreso de la República. Creo que son, bueno, ahí está, claro, o sea, el problema de la inseguridad no se va a liquidar ni se va a ayudar a solucionar de manera inmediata con un marco legislativo nuevo o adicional al que tenemos ahora. El problema de la inseguridad aquí es básicamente múltiple. En primer lugar, y ahí viene la primera corrección que hay que hacer a todos aquellos que propusieron un plan Bukele, incluido el primer ministro. La semana pasada estuvieron el presidente del Poder Judicial, Ujú. el presidente del Consejo de Ministros y el primer vicepresidente del Congreso de la República hablando de plan Bukele. Entonces, Ujú. me parece bien que se piense en soluciones que estén ajustadas a la problemática del Perú, no a la problemática de El Salvador, ¿no? El Salvador tiene una problemática distinta, sobre eso podemos conversar después, pero hace que un plan como el de Bukele sea inaplicable en el Perú por diversas razones de las cuales podemos hablar. ¿Qué es lo que hace falta? Obviamente, con las medidas legislativas que ha propuesto el Ejecutivo eh, en estas facultades delegadas, eh, va a tocar aspectos tangenciales del problema, no va a ir a lo medular. Y en ese sentido, el plan Bukele tiene un concepto que sí es medular. Lo que pasa es que no lo puedes aplicar aquí como allá, es el Tal cual, control claro. territorial. Es el control territorial, eso es básico, es básico. Es decir, las fuerzas del orden deben controlar su territorio. Si no controlan el territorio donde están, entonces lo va a controlar la criminalidad. Eso es así en cualquier parte del mundo. Bukele o no Bukele es así. Eso es igual en Ujú. España, igual es en Tailandia. Es decir, si no hay un control de territorio por parte de las fuerzas del orden, entonces simplemente la criminalidad Ujú. asume ese control territorial. Yo quiero Eh, preguntarle por un par de cosas puntuales de las que ha propuesto el primer ministro en este plan Boluarte, y una es incorporar al personal en situación de retiro al servicio de seguridad. ¿A qué se refiere y cómo funcionaría esto? Bueno, se refiere a que los policías que ya han egresado después de 35 años de servicio, que tienen un conocimiento y una expertise acumulada, puedan reengancharse en el servicio activo. Es decir, yo pienso, entiendo que no está pensando en los policías que van a resguardar la calle, porque ahí se Ujú. requiere obviamente de una agilidad que el personal policial con 35 años de servicio no la tiene ya, no tiene el mismo estado físico que tenía cuando era joven, pero sí tiene una experiencia acumulada, por ejemplo, en investigación criminal, entonces, Ujú. o en criminalística, y en ese sentido sí pueden aportar y ayudar a que ese personal joven que está en investigación criminal más bien pase a un rol más activo en el control territorial o en las de PINCRIS, que también tienen una influencia en el control territorial y en el análisis de la criminalidad local, para dejarle digamos, al personal con experiencia eh, que vean la película completa y que vean las interrelaciones que se suelen dar siempre entre las diversas organizaciones criminales. Entonces, es una buena medida y yo inclusive soy de la opinión que y creo que es una medida que se puede poner en práctica rápidamente, así como creo que podría perfectamente, en lugar de pensar en esta policía de orden y seguridad, creo yo que perfectamente la Comandancia General de la Policía, junto con el Ministerio del Interior, pueden adelantar
el egreso de la promoción de suboficiales, de estudiantes para suboficiales que están en su tercer año. Y han acumulado 4 o 5 semestres de formación, ellos podían adelantar y salir a ser parte del personal de las comisarías. Ahí tienen una solución a la mano también. Y la otra solución a la mano que tiene el Ministerio del Interior, que no lo he escuchado y que deberían tomarla en cuenta, es modificar el régimen laboral que tienen en las comisarías. Es decir, este sistema de 24 por 24. 24 por 24. Claro, pero en esos 24 que trabajan, tampoco es que se trabajen las 24 horas. Nadie puede trabajar de 24 horas, claro. ¿No? Entonces, claro, en la práctica tenemos que un policía está 24 horas en la comisaría, pero no necesariamente patrullando las 24 horas, ni atendiendo las 24 horas. Lo que se requiere ahí es un régimen laboral de turnos completos de 8 horas, 3 turnos de 8 horas, las 24 horas del día, todos los días de la semana. Y eso obviamente implica una mayor concentración policial, que, insisto, se va solucionando anticipando la salida. Es preferible tener personal de suboficiales que se han formado por 2 años, 4 semestres, que tenerlo en esta policía de orden y seguridad con apenas un semestre de formación. Entonces, creo que por ahí podrían perfectamente incrementar ese control territorial con mayor presencia policial. Y lo otro es que también tienen que modificar sus protocolos. No hay patrullaje en moto durante las noches. Es decir, de 11 de la noche a 7 de la mañana no hay patrullaje en moto, y eso es una disposición simple y sencilla que tiene que dar el comandante general de la policía junto con el ministro del Interior. Entonces hay una serie de temas relacionados con la gestión de la institución que son las que van a posibilitar bajar esta sensación de desprotección, como lo expresaba el propio congresista que ha tenido este lamentable suceso que ha afectado además a su hijo. Entonces creo que me parece que el plan Boluarte debe atravesar por reunir al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y evaluar un montón de medidas prácticas, pragmáticas, que tienen a la mano el sector para iniciar una mejor presencia policial en las calles, control territorial, y lo otro es póngale dinero a la investigación criminal. O sea, las de Pincris, ya lo he dicho en otras oportunidades, se caen a pedazos, que son los departamentos de investigación criminal. Es decir, para que la policía en la calle sepa dónde actuar, quien le va a dar la información de dónde están los criminales es la investigación criminal. Entonces, van juntas. Entonces, no solamente es estar patrullando, es también ir directo al foco de la criminalidad, y eso es, si yo potencio los departamentos de investigación criminal. Todas estas medidas que le acabo de comentar están en las manos del sector interior y de la Policía Nacional. Todas estas. Y a nivel del primer ministro y de la presidenta Boluarte, les recuerdo que hay un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que tiene más de 20 años, que está en sus manos potenciarlo, ponerlo en práctica, financiarlo, y a su vez también le recuerdo al Premier que hay un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana al 2030, que sería bueno que lo revisen. Ahí hay muchísimas acciones que están sin ser ejecutadas, que deberían ser ejecutadas. Es un plan multisectorial, hay responsabilidades de Interior, pero también hay responsabilidades del sector judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo. Revísenlo, pónganlo en práctica, y que el señor Ministro de Economía saque algo de dinero para financiar ese Plan Nacional de Seguridad Ciudadana al 2030, que sería bueno, miren, una revisada, ¿no? O sea, siento que no lo están mirando. Tienen 2 herramientas importantes, que son el Sistema Nacional y el Plan Nacional, y a su vez una serie de medidas que pueden ejecutar directamente el día de mañana y que no lo están haciendo. Ahora, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha dicho que va a presentar una iniciativa legislativa para declarar en emergencia Lima y Callao y sacar a los militares para combatir la delincuencia, algo que ya ha dicho anteriormente y que se ha propuesto en diversas oportunidades. ¿Usted qué opina de una propuesta como esa? Lo mismo que opino en otras oportunidades, es decir, a ver, para que un estado de excepción, como es una situación de emergencia, que se aplica por 60 días, 30 días, que tiene un tiempo específico, requiere de un plan. De lo contrario, no va a surtir ningún efecto. Es decir,
para declarar una situación de excepción en Lima metropolitana, como lo hemos tenido durante meses con Castillo, por cierto, y no se vio ningún efecto, la criminalidad subió como la espuma, lo que se requiere es un plan de trabajo y un plan que tenga indicadores, que tenga seguimiento, monitoreo, y que se aplique sin medias tintas y sin dudar. Entonces, declarar en emergencia a Lima sin un plan de por medio, por más que en las disposiciones que salen por parte del Consejo de Ministros se diga que he visto el informe policial, tal y tal y tal. No, no es eso. Es reunir mucha información que proviene de la investigación criminal, que proviene de la base de datos de la policía, establecer un plan de trabajo para cada uno de los más de 40 distritos de Lima, donde están además las zonas calientes, donde están los problemas, y ahí, si tienes un plan de operaciones bien estructurado, podría tener sentido una declaración de emergencia, un estado de excepción, donde se suspenden, por ejemplo, la inviolabilidad de domicilio para facilitar la captura de los delincuentes. Pero todo esto no tiene nada que hacer con las Fuerzas Armadas en la calle. Nada. Claro, además, digamos, se podría declarar en emergencia una zona con el objetivo de que durante el periodo de la emergencia implementar un plan, como usted dice. Se implementa el plan, luego pasa la emergencia y se pasa a una nueva situación. Pero lo que ha pasado, por ejemplo, en el Callao en algún momento era estado de emergencia tras estado de emergencia y al final los índices de criminalidad en el Callao siguen iguales o hasta peores. Claro, ¿no? Y aquí además estamos viendo que el indicador que tenemos de una victimización que planteó justamente el Premier a nivel nacional de 26.5, en realidad esconde una serie de picos de la criminalidad por encima del 30%, no solamente en Lima. Claro. Los promedios siempre esconden, pues, claro. Claro, hay distritos como San Juan de Urigancho que tiene, pues, obviamente un problema muy serio de sicariato asociado a la criminalidad ahí. Obviamente hay un tema ahí de extorsiones por un lado y de pugnas de organizaciones criminales por otro, pero hay otras regiones en el Perú, como por ejemplo Puno, Madre de Dios, Cusco, Tacna, que están por encima del 30% de victimización. Entonces, cuando se habla de un plan nacional, cuando se habla de un plan de seguridad, hay que justamente atender los lugares donde las estadísticas nos orientan, es decir, lugares con niveles altos de victimización son los lugares que hay que priorizar. Lugares con niveles altos de homicidios, asesinatos, son lugares que hay que priorizar. Lugares con violencia familiar, hay que priorizar. Es decir, no es lo mismo invertir de manera focalizada, insisto, con base en investigación criminal, con base además potenciando el control territorial y el patrullaje, no es lo mismo hacerlo en todo el país de manera simultánea. Hay que actuar de manera racional y obviamente canalizando y distribuyendo las fuerzas en función justamente a estos índices que nos dicen mucho y que pueden hacer que la tarea se facilite. No necesitamos tener a todos los policías en la calle al mismo tiempo. Necesitamos tener la mayor cantidad de fuerza, la mayor cantidad de inteligencia, la mayor cantidad de investigación focalizada en los lugares donde se encuentran realmente los mayores problemas de inseguridad. Bueno, parece que ni el plan Bukele, así aplicado y calcado al Perú, ni el plan Boluarte, como se ha planteado hasta el momento, van a ser lo suficientemente efectivos para la grave situación en la que estamos en temas de inseguridad ciudadana. Muchísimas gracias por la entrevista, señor Valdés. Con todo gusto. Hasta pronto. Gracias.